Ahora, ¿cree usted que el presidente Lasso tardó demasiado y permitió que esto llegue a desembocarse y la gente está asustada? Uno camina y uno siente que el dueño del negocio no trabaja con tranquilidad. ¿Tardó mucho el presidente Lasso en ejecutar con fuerza? A ver, es que yo creo que cuando se ejerce la presidencia de la República en un país bastante desordenado como el nuestro, hay que ir tomando decisiones poco a poco. Entonces, creo que el presidente se enfocó, y sí coincido con usted, en que quizás se enfocó demasiado en poner la casa en orden y al mismo tiempo la casa se desordenaba en materia de seguridad. Sí coincido en que se tardó en tomar una serie de decisiones, pero también debemos reparar en que sí se enviaron proyectos que tenían que ver con la seguridad interna a la Asamblea y esos proyectos fueron negados. También la Corte Constitucional no ha abonado a esa seguridad al tumbar varias iniciativas del presidente que tendían, que apuntaban justamente al mejoramiento de la seguridad. Perdón, doctor Ricardo, pero lo que sí es evidente es que el presidente ya viene presenciando este mal hace rato, no es ahora. Quizá lo ha tomado con fuerza por las situaciones que han pasado y que ha conmocionado más al país. Pero incluso se habla de una destitución, de una muerte cruzada, de una revocatoria de mandato, pero también se habla de que los mismos funcionarios del gobierno están participando en actos de corrupción y eso es lo que está llevando a este despeñadero. Entonces, ¿debe o no debe ser destituido el presidente? A ver, yo creo que en un país uno de los elementos fundamentales es la estabilidad de la democracia. Nosotros elegimos presidentes no para 4 días, sino para 4 años. Elegimos mal o elegimos bien, pues tenemos que calarnos esa decisión, salvo que sea realmente insostenible. Y aquí nosotros tenemos una Asamblea Nacional. Si bien es cierto que la popularidad del presidente no es muy alta, pero la de la Asamblea es una calamidad, pues esta es la peor Asamblea de los últimos 150 años. Nadie cree en la Asamblea. Entonces, la Asamblea ya intentó destituir al presidente por conmoción interna. Esa facultad no la puede volver a ejercer. Lo único que tendría son los juicios políticos por traición a la patria, cohecho, peculado y las otras causas que establece la Constitución. No se puede rebuscar nuevamente la causa de conmoción interna, desempolvarla. Ya está juzgada. Consecuentemente, por allí no es la cosa. Además, la conmoción interna tiene que ser generada por el propio presidente para que haya la destitución. Pero no se puede destituir a un presidente argumentando una conmoción interna que fue generada en su época por Leonidas Issa, por un lado, o que ahora es generada por los capos de la droga y los carteles mexicanos. Lo que hay que hacer es combatir esa conmoción. De tal suerte que yo no creo que el país ni siquiera está enchufado el país con la destitución del presidente. Eso al hombre de la calle no le preocupa mayormente. Esa es una preocupación de naturaleza política y que tiene su base en el correísmo. Al correísmo, al que le están pisando los talones la justicia, tanto aquí como en los Estados Unidos, a eso sí le preocupa. Entonces el correísmo y sus aliados sí puede ser que lo que deseen es destituir a un presidente que está facilitando la tarea de la justicia y colaborando incluso con la justicia americana. Entonces, si algo se pudo haber tardado el presidente, también es verdad que las otras instituciones no respondieron con la velocidad que el caso ameritaba y con la necesidad de unirse con el gobierno, no en sus políticas generales, sino en una política tan clara como esta que nos debe unir a todos nosotros. En todo caso, creo que las cosas se están enderezando, la gente sí sigue muy preocupada, pero también está viendo pasos importantes del gobierno en esta materia. Cuando se dice que la cárcel está controlada, cuando ha habido masacres, varias masacres en este gobierno, y se dice que está controlada, ¿cree usted que hay funcionarios del mismo gobierno que le mienten al presidente y lo hacen cometer errores en decir, sí, tenemos el control, pero resulta que a los pocos días existe otra vez un desorden y una masacre en la cárcel? A ver, yo creo que ya no. Yo creo que ya no existe descontrol. Lo que pasa es que el control absoluto es complejo,
por la gran cantidad de armas que hay en las cárceles. Y hemos visto arsenales militares realmente en los pabellones de la penitenciaría del litoral, de tal suerte que es complejo el poder controlar minuto a minuto, segundo a segundo lo que ocurre allí, porque estamos hablando de criminales avesados. Sin embargo, creo yo que el control, el retomar el control de los pabellones carcelarios ha sido bien visto por la ciudadanía. Yo estimo que es un tema en el que las fuerzas especiales de la policía y las fuerzas armadas han tenido y van a seguir teniendo una participación muy activa. Hablando de la política que ejecutó Correa, él dice que en su época no había tanta delincuencia y que estaba controlada. ¿Es posible que Correa pactó con las bandas para mantener la tranquilidad? ¿Ese fue un pacto de pronto? ¿Se puede decir que eso fue lo que pasó con Correa? Correa aparece precisamente con fotografías con gente de los Latin Kings. Yo no tengo duda, porque las pruebas son evidentes. Ya le había mencionado al inicio de la entrevista lo que ocurrió con la base de Manta y sobre todo el bombardeo de Angostura. Pues. El señor Reyes era un comandante de la FARC vinculado con la narcoguerrilla y incluso hasta financiaron con $100,000, me parece, la campaña de Correa. Y luego vienen los Latin Kings, tienen su propio diputado, aparecen en una piscina bañándose gente vinculada con el narcotráfico. Las evidencias documentales, las fotografías, los testimonios gráficos son clarísimos de que hay vinculaciones entre gente muy cercana al presidente y el narcotráfico. Entonces yo sí creo que hubo una actitud contemplativa, un dejar hacer, dejar pasar en el gobierno de Correa, que hizo que, claro, si yo estoy tranquilo y a través del Ecuador se convierte en un corredor de droga, entonces no armo relajo en el país porque me dejan trabajar. Eso ya no es posible ahora y por lo tanto tenemos esta consecuencia. Y en la política también es posible de que estos líderes como Rafael Correa utilizan la delincuencia para convulsionar al país, y eso conlleva que la ciudadanía se aboque a una revocatoria, a una destitución del mandato del presidente. Eso influye, yo creo que la ciudadanía no se vuelca hacia la destitución del presidente, pero eso influye en la popularidad del presidente. Entonces, una de las armas del correísmo ha sido utilizar a la inseguridad que ellos mismos empezaron a generar como una herramienta para combatir al gobierno. Vemos los trolls en las redes sociales, que tienen un verdadero ejército, no para ayudar en la inseguridad, sino un ejército de trolls para combatir a todos los que pensamos de otra manera. Entonces sí, claro que ha habido una gran relación entre el correísmo y el narcotráfico para crear esta sensación de inseguridad que es real y por lo tanto afectar la popularidad del presidente de la República. Doctor, como le decía hace un momento, ¿qué parte de la ley debería ser reformada para que obviamente, porque cogen a delincuentes, los cogen con drogas, les dicen supuestas delincuentes, supuestos narcotraficantes, y los dejan en libertad? Y obviamente pues esa droga no se sabe si llega, la quema. Ese es otro descontrol que tampoco conocemos o sabemos, porque desde el mismo bodega se desaparece la droga. Es que nosotros tenemos un sistema penal que fue reformado en el Código Integral Penal y es un sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo lo conduce la Fiscalía y es un sistema que efectivamente concede una serie de garantías, de medidas alternativas al reo. Entonces, si es que aquí es muy complejo el meter presa a una persona porque pides medidas alternativas y te pueden dar el grillete y te pueden dar la visita cada 10 días y te pueden dar fianza, etcétera, etcétera. Entonces quizás lo que hay que reformar es eso. Lo que hay que reformar es ese sistema tan permisivo que a la persona, por el tema de los derechos humanos, le permiten a cada rato buscar medidas alternativas a la prisión preventiva. Los jueces realmente sí tienen que ver cuando conceden las medidas, pero el eje de todo esto es la Fiscalía. No nos equivoquemos. Es el Ministerio Fiscal el que hoy tiene la conducción de los procesos. Antes, ¿cómo era, doctor, para recordar? Antes era un sistema en el cual la Fiscalía
La fiscalía se limitaba a investigar, pero el conductor del proceso era el juez. Los procesos penales tenían fases, una fase sumaria, una fase plenaria. El que conducía la investigación era el fiscal, y la policía, pero quien manejaba el proceso era el juez. Hoy en día él tenía la última palabra. Por supuesto, hoy en día es lo contrario. Hoy en día toda la fase de investigación la maneja la fiscalía. Esto solamente va donde el juez cuando la fiscalía declara que ha lugar la instrucción. Doctor, jurídicamente hablando, ¿cómo estábamos? ¿Como ahora o como antes? Yo creo que estábamos mejorando. Como antes. Yo creo que sí, yo creo que estábamos mejor antes, cuando el sistema no era el sistema inquisitivo, sino el sistema dispositivo, que establecía que era el juez el que conducía el proceso penal. Entonces ahí tendría que haber una reforma a su criterio. Creo que sí, creo que en ese sentido estábamos mejor con el Código Orgánico Integral Penal anterior. Doctor, la política del presidente Bukele debe ser tomada como ejemplo y el presidente Lasso debe, digamos, de alguna forma tener un diálogo directo con el presidente de El Salvador. No, para nada, ¿no? Para nada. Aquí hay un bukelismo novelero, realmente. Yo creo que el presidente Bukele tiene todos los poderes. El presidente Bukele maneja el Congreso, maneja la Corte, prácticamente es un dictador constitucional. Yo valoro lo que él hace en El Salvador, pero esa es una realidad que no se puede aplicar aquí. Porque acá no se tiene todo. No se tiene todos los poderes. A duras penas el presidente maneja el poder ejecutivo, pero con tanto organismo, tanta institución, tantos consejos de participación por aquí, la Corte Constitucional que se convierte también en una herramienta de cogobierno con el Ejecutivo. Es sumamente complejo apelar ese tipo de medidas porque las realidades son distintas. Que el presidente Bukele es enérgico, yo creo que el presidente Lasso también, quizás tardó, pero hemos visto un presidente sumamente enérgico. Además, yo prefiero a los jefes de Estado respetuosos de la institucionalidad que a los que afectan la institucionalidad. Entonces yo me quedo con lo que tengo, tratando de mejorarlo, pero las realidades de los países centroamericanos, que han derivado muchísimos en el autoritarismo, están a la vista de la historia. Están a la vista lo que pasó con Jacobo Arbenz en Guatemala, lo que pasó con Somoza en Nicaragua, lo que pasó en El Salvador y lo que pasa en Nicaragua hoy en día con Daniel Ortega, de derecha o de izquierda. Las dictaduras, constitucionales o no, son negativas. Del tema de los derechos humanos, ¿qué concepto tiene usted frente a este tema? Lasso ha dicho que no se presten para solapar a estos delincuentes. Es que los derechos humanos hoy en día están vinculados con la izquierda radical. En las Naciones Unidas, en los movimientos verdes, en el ambientalismo, en el feminismo, están vinculados con la izquierda. Los derechos humanos han sido ideologizados. Todo el mundo tiene derechos humanos. Los policías también los tienen. Los militares también los tienen. Los jueces y los fiscales también los tienen. Consecuentemente, aquí, si vamos a velar por los derechos humanos, velemos por los derechos humanos de todo el mundo. No solamente por los derechos humanos de las minorías, no solamente por los derechos humanos de los delincuentes, que los tienen sin duda, pero dentro de la ley. Entonces aquí los derechos humanos se han convertido en una alcahuetería internacional que más bien lo que hace es propender a la impunidad. Derechos humanos para todos y a todos juzgarlos por el mismo rasero. De lo contrario, son una mentira. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.